660-326, el celu de la radio. Estamos con Mauro Sadu en el consultorio de todos los lunes. Hay emprendedores ahí escuchando, así que, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes. ¿Qué tal, Oso? Buenas tardes. Hola a ¿Todo toda tranquilo? la comunidad. ¿Sí? Todo tranquilo, sobreviviendo a la falta de WhatsApp. ¿Y cómo te fue con la falta de WhatsApp, falta de Instagram y falta de Facebook? Algo re loco que nos pasa con este tipo de cosas es que la gente no se olvida a veces de que existe el teléfono. Claro, hay claro. gente que por ahí me llegó un mail, por ejemplo, que me decía: te mando el mail, fíjate urgente si lo podés ver porque Sí. no hay WhatsApp. Y yo pensaba, ¿se olvidará la gente que existe el teléfono? Claro, claro. Yo recién estoy usando el iMessage, que es muy práctico, muy bueno. Sí, Incluso hoy puedo dibujar tenemos- cosas. Tenemos enorme cantidad de alternativas, pero en el fondo yo insisto con esto del teléfono porque es algo que nos olvidamos que existe con tanto internet. Total. Bueno, no es una buena noticia para los emprendedores que no haya WhatsApp, Instagram y Facebook. O es parte de la costumbre y es encontrarle la vuelta a cómo comunicarte, a cómo entregar pedidos, a cómo avisar que estabas llevando algo que te habían comprado. Bueno, no sé, un montón de cosas, ¿no? Sí, creo que depende mucho del emprendimiento y de cómo esté organizada su actividad, pero sí, de hecho yo me di cuenta que no había WhatsApp porque agarré el teléfono para hacer un pedido a un delivery con el que pedimos siempre el Claro, almuerzo. claro, y ahí te diste cuenta. Y ahí me di cuenta y no pedí, y de hecho ahora cuando salga de acá voy a ver ¿Cómo comes? cómo como, y me Claro. imagino que esta empresa que se dedica Sí. a eso debe haber reducido enormemente la cantidad de pedidos que han recibido. ¿Sabés que pensaba en el tema de hoy, que es cómo tratar con clientes enojados? La cantidad de personas que se habrán puesto de mal ánimo porque no andan las comunicaciones, ¿no? Claro, sí, en definitiva, esto un poco lo que nos muestra es que nosotros podemos prever todo, podemos hacer los mejores procesos, las mejores herramientas, tener la mejor atención al cliente posible, pero siempre puede pasar algo en el mundo externo que haga Total. que algo falle, que los sistemas se caen y bueno, que se caiga WhatsApp e Instagram es un claro ejemplo de que se puede caer cualquier cosa, se puede caer una web, se puede caer un sistema, puede haber fallas en todos lados y en cierto modo nosotros tenemos que aprender a navegar en ese contexto. Sé que fuera de micrófono me trasladabas que tuviste una conversación con un emprendedor que estaba muy preocupado por esto del ánimo, por los clientes enojados, ¿no? Sí, esto fue algo que me llegó una consulta al Instagram y estuvimos charlando un ratito. David, le mando un saludo, le dije que escuche hoy porque Era inspiradora. disparó este tema que es extremadamente interesante porque muchas veces diseñamos en los emprendimientos y los pensamos en un montón de aspectos. Sí. Y le ponemos marketing y le ponemos ganas y después llega el momento en el que se ejecuta un servicio, una venta, algo pasa y bueno, fallamos porque como lo estamos viendo en esta situación ahora, fallar es natural, se producen errores, hay cosas que pasan y en este sentido lo que veo normalmente que siempre termina pasando, la reacción más natural de empresas y de emprendedores es salir corriendo a resolver el problema de la manera que sea posible. Ujú. Y la otra, ponerse a pelear con el cliente, como diciendo, como que nosotros hicimos todo bien y hay algún error o algún paso que también podría ser y también es una posibilidad, pero en definitiva lo que termina pasando en estos dos caminos es como que nos enfrascamos casi en una acción directa, sin Sí, demasiada reflexión. O reaccionamos de manera directa y redoblamos el enojo que nos trae el cliente, lo cual no hace más que, en definitiva, empeorar las cosas, porque si a un cliente enojado empezamos a discutirle, empezamos a decirle que no tiene razón, que se equivocó, le empezamos a marcar los errores, no vamos a hacer otra cosa más que tirar más nafta al fuego, en definitiva. Claro. Pero por otro lado está la otra alternativa, que es salir corriendo a resolver el problema, que también tiene sus problemas, tiene sus consecuencias, ¿no? Esto de ser, digamos, una especie de atención al cliente 24/7. Y que nunca... porque son lógicas que por ahí... recién te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? De que parece que uno, porque es emprendedor, tiene que estar demostrando permanentemente. Y a lo mejor vos contratás un servicio a una empresa, a una multinacional, y no te demuestran nunca.
Ni 24/7 ni nunca. Ni nunca. Y ni siquiera hablando de las multinacionales, porque a veces las multinacionales como tienen esta idea de casi monopolio, donde bueno, no te queda otra porque si das de baja internet o el teléfono del otro que está al lado son iguales y casi que hasta que se ponen de acuerdo para Claro. hacernos la vida imposible, pero muchas veces viendo hasta pymes o empresas que tienen mucha competencia. Sí. O sea, desde la empresa que te trae el papel Sí. de baño a una empresa y también fallan y también hay mala voluntad y también hay errores groseros y también se enojan y te echan la culpa al momento de uno hacer un Es como la reclamo, lógica en definitiva. esa. Sí, vos tenés la culpa por estar reclamando. Pero, a ver, vamos a una de las máximas de la historia de la comercialización, que es el cliente tiene la razón. ¿Cómo hago, en este caso, siguiendo el hilo que tengo un cliente enojado? Sé que a lo mejor no está bien enojado, no tiene buenos argumentos, pero ¿cómo hago peleando contra la máxima el cliente tiene la razón? Lo importante de esto es cierto, esa máxima tiene su fundamento y tiene su sentido. Realmente hay que, si el cliente tiene la razón, significa el cliente tiene alguna razón en estar enojado, tiene algún motivo para estar enojado. Y a veces ese motivo por el cual el cliente está enojado no es responsabilidad directa nuestra, no es una culpa directa nuestra, no es algo que nos afecte a nosotros directamente. Pero nosotros tenemos que trabajar en entender cuál es esa razón, qué es eso que hay atrás de lo que al cliente le enoja, en definitiva. Porque si nosotros salimos corriendo a tratar de resolver un problema, cuando ni siquiera terminamos de entender bien qué es lo que le pasó, y encima pensando en el fondo de que no hicimos nada mal, que todo funcionaba de acuerdo a lo esperado, pero aún así el cliente está enojado. Entonces, el camino de pelearse y de enojarse cada vez más, obviamente que no va, pero tampoco va el camino de salir corriendo a tratar de resolver algo que ni siquiera sé que estoy resolviendo. Entonces, en ese caso, en general lo que conviene es, primero un poco de paños fríos, escuchar al cliente, reconocerle y lamentar la situación. Entiendo que esta situación te enoja. O sea, no apagar el fuego con nafta. Claro. Sino ir a tener una actitud conciliadora. Eso es lo primero, digamos. Y aún si me enoja, aún si el enojo del cliente me produce enojo a mí porque me está atacando, me puede tratar de deshonesto. Nosotros en una de las empresas en las que yo participo tenemos un servicio masivo de miles de clientes donde siempre es muy natural que haya errores. Digamos, hay gente en la calle con perros, con horarios a cumplir, y es lógico, y nosotros lo vemos en el día a día cómo los errores se dan. Entonces, el primer paso súper importante, poner paños fríos, no tomárselo personal, no pensar que nos están atacando a nosotros, y ahí empieza un proceso de escuchar claro. Y de hacerle preguntas al cliente. Antes de salir a resolver cualquier situación, lo primero que tenemos que entender es qué le pasó al cliente, qué es lo que hubiera. Acá hay una pregunta que a mí me parece clave, que es, entiendo que esto que pasó está mal. ¿Qué es lo que hubieras esperado que pase? Claro. ¿Cómo eran tus expectativas? ¿Hacia dónde querías ir con esto? Porque ahí es cuando la conversación empieza a fluir y sobre todo se nota también del otro lado el tono conciliador. Nos ha pasado enorme cantidad de veces gente que nos llama furibunda de la bronca y con el solo hecho de decirle, vamos a escuchar lo que ni siquiera decirle tenés razón. Igual hay una demanda, mira, te traslado algunas cosas que estoy viendo en el WhatsApp. Agus, por ejemplo, dice, genial esta sección para emprendedores. Estoy empezando a emprender y realmente me viene muy bien. Estoy con Telegram ahora leyendo, así que la gente manda por ahí. Tengo el Telegram aquí abierto. Estoy leyendo toda la gente que estaba jugando por Mamina y también lo que estamos hablando. Pero hay una cuestión de esto, me parece a mí, Mauro, que la comunicación ha acelerado el mal ánimo del consumidor y del cliente. Y ya el que se comunica lo hace mal predispuesto y muchas veces ni siquiera escuchando lo que le vas a responder. A nosotros nos pasa acá que gente que manda haciendo alguna consulta, una factura en cuanto a Express. Imagínate, digamos, un operador de internet. Y nosotros muchas veces, yo le respondo, le pongo, nosotros no somos Express, pero le vamos a hacer llegar el reclamo. No, pero ¿cómo que ustedes no son? Es una cosa que es imposible hasta en esa situación. Me imagino cuando sos protagonista, ¿no? O sea, es muy difícil cuando el otro viene tan cruzado. Es que vivimos en una sociedad que tiene bastante los ánimos crispados en un montón de sentidos. Claro. Y culturalmente también estamos en una situación en la que constantemente estamos a la defensiva.
porque el que está al lado mío siempre se quiere aprovechar de mí, siempre pensamos que nos quieren estafar, siempre pensamos que... pero la realidad, y esto también se ve en el día a día con la enorme cantidad de emprendimientos, la mayoría de la gente tiene buenas intenciones y realmente quiere hacer las cosas bien. Entonces, también hay que pensar en eso cuando hay un cliente quejándose. Muchas veces también nosotros reaccionamos de manera violenta o de manera agresiva al momento de la queja de un cliente, porque también muchas veces nosotros como emprendedores sospechamos de cuáles son las intenciones o de las buenas intenciones que tiene el cliente. Y por lo menos en mi experiencia, en el 99% de los casos, el que se queja realmente tiene un interés genuino. Claro. Y tiene algo que... hay algo muy, muy interesante que despertó ese estado. Claro, y hay algo que está bueno en ver acerca del enojo como emoción básica. En general la gente se enoja cuando siente que alguna regla importante de su vida fue rota. Yo expreso un enojo fuerte y cuanto más importante esa regla para mí, por ejemplo la regla de la honestidad o la regla de la puntualidad o la regla de la fidelidad. Compromiso, sí. Y lo interesante de esto es que esas reglas son personales para cada persona. Total. No son reglas establecidas así como fijadas a fuego en la sociedad. Entonces también es nuestro trabajo como emprendedor escuchar cuáles son las reglas que tiene esa persona sobre las cuales está comparando mi servicio, mi producto, lo que yo le estoy vendiendo como emprendedor y cómo puedo mejorarlo en definitiva. Bien, fundamental esto que decís, ¿no? Preguntarle al cliente, bueno, ¿cómo querés que sea? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te hubiese gustado que funcione? Esa es una pregunta súper interesante, no solamente en relaciones con clientes, digamos, lo vamos a charlar a futuro también. Sí, que está buenísimo. Porque también es algo súper interesante para preguntarnos a nosotros mismos, a la gente con la que trabajamos, cómo queremos que las situaciones sean y qué trabajo hacemos en diseñarlas en definitiva. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Oso. Lo pueden seguir a Mauro, ahí está su Instagram, habilidades-emprendedoras, sí, para cualquier consulta en Instagram cuando vuelva, obviamente.